Hola, mi nombre es Yomar Encinas. Bienvenidos a un capítulo más de Emociones y Valores. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que está relacionado con las creencias. Cómo las creencias que yo puedo tener o las creencias que me han inculcado pueden modificar mi acercamiento o mi lejanía a las metas y mi propósito más importante en la vida. Sobre todo lo que está relacionado con el éxito a esa meta, con el éxito a ese propósito. Entonces, podemos decir que las creencias son filtros que modifican nuestros mapas mentales, ¿no? Habíamos visto que la diferencia entre el mapa y el territorio está relacionado con la realidad. El territorio viene a ser la realidad tal cual es, la realidad sin mi perspectiva personal, sin mi opinión, sin las ideas que yo tengo sobre esa realidad. Y el mapa vendría a ser cómo yo percibo esa realidad. Y esa percepción, o sea, el mapa, esa percepción que yo tengo de la realidad, es lo que se encuentra influenciado por nuestras creencias. Entonces, podemos concluir que los mapas, perdón, que las creencias serían filtros que modifican los mapas, ¿no? Miren lo que les estoy diciendo. Normalmente las creencias entonces son filtros que modifican los mapas, que modifican lo que nosotros, cómo percibimos determinada realidad. Interesantísimo, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que no siempre o que casi nunca percibimos la realidad tal cual es, casi nunca percibimos la realidad tal cual es, a no ser que estemos constantemente filtrando y modificando nuestras creencias negativas, ¿no? La gente, por lo general, todos lo sabemos, la gente es diferente, la gente es distinta, la gente es diferente, de diferente cultura, de diferente lengua, de diferente idiosincrasia. La gente en general es diferente. Pero existen creencias en todas las personas, en todos los seres humanos, que se van forjando a raíz de diferentes cosas. Y yo les voy a dar acá algunos tipos diferentes de creencias para que ustedes puedan identificar cuáles tienen ustedes y en qué está impidiendo como obstáculo o en qué está favoreciendo la consecución de la meta o del objetivo que tienen. Una de las creencias que tenemos es la creencia descriptiva. La creencia descriptiva no es otra cosa que la creencia que los padres les pasan a sus hijos y les dicen a los hijos, esto es así y punto, no te lo tienes que cuestionar, ¿no? Un ejemplo de una creencia descriptiva es cuando papá o mamá le enseñan determinadas cosas a sus hijos, pero no le dejan discutir sobre ese tema, sino simplemente se transmiten porque es así y punto. Por ejemplo, un horario de salidas o un horario de actividades que pueden realizar los hijos en casa, ¿no? Por más que el niño tenga una diferente creencia, el niño le dice, papá, pero a mí me gustaría salir hasta más tarde, y el papá le dice, no, es hasta las 2 de la mañana y punto. No hay manera de que eso se pueda cambiar. Entonces, esa creencia se impone hacia el hijo, pero con el tiempo no solo se impone, sino también el hijo la aprende, ¿no? Digamos que es una creencia que se aprende. Luego tenemos, esa es la creencia descriptiva. Luego tenemos las creencias moralistas. Las creencias moralistas, claro, dentro de estas creencias moralistas también se encuentran las creencias religiosas. Las creencias moralistas normalmente son una imagen fiel de la realidad o de un mundo determinado. Por ejemplo, un mundo determinado está, digamos, reflejado como un espejo en esas creencias moralistas de cierta parte de la población o cierta parte de la gente. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, algunos indígenas que nacen en determinadas tribus del Amazonas son considerados buenos y algunos otros indígenas que nacen en determinadas otras tribus son considerados malos, ¿no? O algunos indígenas nacidos en determinadas tribus son considerados peleadores y otros indígenas que no están dentro de esa tribu no son considerados peleadores, ¿no? Estas creencias pasan también de generación en generación, pero son creencias demasiado sesgadas, demasiado críticas, demasiado juzgadas, demasiado juzgatorias, ¿no? No se sabe de dónde surgen, pero surgen y modifican toda la condición de este grupo social, en este caso de esta tribu. Para que ustedes entiendan mejor las creencias moralistas, se encuentra también
el trabajo que realizaron las colonias en lugares como el Perú, Colombia, Chile, México, ¿no? Llegaron los españoles, llegaron a colonizar, y en esa colonización se implantaron creencias. Por ejemplo, quien no cree en Dios, entonces hay que matarlo, ¿no? Entonces empezaron una persecución a los incas que creían en otra clase de dioses, como por ejemplo los incas creían en el dios Sol, creían en la Pachamama, creían en otras cosas, y cuando vienen los colonios comienzan a perseguir esas diferentes ideas, porque ahí es donde se vuelve crítica y sesgada esta creencia. Entonces, no sabemos de dónde surge, en el sentido de que se esparcen por la sociedad de una manera muy rápida y van eliminando la creencia anterior, ¿no? En este caso, los incas fueron perseguidos solo por creer en el dios Sol, y fueron asesinados por solo creer en el dios Sol, y se fue implantando la creencia de los colonos españoles, ¿no? Es así como surgen las creencias moralistas, ¿no? Estas creencias moralistas, que también son muy criticadas, también se encuentran dentro de las creencias religiosas, son creencias más dogmáticas, son creencias de fe. Por ejemplo, hay creencias religiosas de los católicos, de los adventistas, de los evangélicos, ¿no? Y se transmiten a través, o sea, hay dos maneras en que estas creencias van creciendo y van alimentando la sociedad. Uno es a través de la historia, ¿no? Son creencias que se alimentan a través de la historia. O sea, cuando te cuentan una historia, te cuentan la creencia, por ejemplo, nosotros nos cuentan la creencia de Adán y Eva. Adán, la manzana, que Eva, ¿no? Y esa creencia pasa de generación, pero es una creencia religiosa. Luego tenemos otra división de estas creencias moralistas religiosas, que son las creencias que tienen como base la ficción mal interpretada de la realidad, ¿no? Puede ser también que están basadas con la fe, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Acá serían las creencias de los judíos, las creencias de los no judíos, ¿no? Las creencias de los judíos y de las no judíos. Estas creencias, por ser moralistas y por ser religiosas, se convierten en muy peligrosas, porque al ser tan criticadas se convierten en creencias violentas, muchas veces del grupo opositor a esa creencia. Por eso es que es importante analizar las creencias, porque son las creencias la que es el filtro con el que yo voy a poder analizar una realidad. Ahí podemos encontrar también en estas creencias moralistas las creencias de los islámicos, ¿no? De la gente del grupo islámico. ¿Por qué? Porque son dogmáticas, son una fe ciega y están direccionadas para ciertos actos concretos relacionados con el dogma y con la fe. ¿Son ciegas? Sí. ¿Podríamos decir que llegan a ser ciegas? Sí, muchísimas veces llegan a ser ciegas. Luego tenemos otra clase de creencias, que son las creencias seculares. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de las creencias seculares. Las creencias seculares son un poco más sociales, no están relacionadas con la religión, pero son, por ejemplo, la creencia que tienen los aficionados a un club deportivo, ¿no? Los aficionados a un deporte en concreto, sobre todo a un club deportivo. O eres de este grupo deportivo o eres de este otro. Esas creencias también son ciegas, también son sesgadas, también son muy criticadas, porque si no perteneces a ese grupo, entonces significa que perteneces al otro. Por ejemplo, son extremistas también, porque si tú perteneces, por ejemplo, al Real Madrid, entonces ya no perteneces al Barça o al Barcelona, ¿no? Entonces, si perteneces al Barça, entonces no perteneces al Real Madrid, ¿no? Y esa conducta extremista está basada en esa creencia que también es sesgada, es ciega y genera conductas sociales que interpretan la realidad, obviamente con un filtro, que es el filtro de esa creencia, ¿no? Que vendría a ser como un paño en la vista cuando se trata de la creencia del opositor contrario. También podemos decir que aquí se encuentran, por ejemplo, los del Club Deportivo de la Alianza, de Universitario de Deportes, tratándose de clubes nacionales, los argentinos de Boca versus el grupo contrario. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir que este tipo de creencias son extremistas, las creencias deportivas, y pueden generar violencia, por supuesto que sí, porque al ser ciegas y seculares y extremistas, pueden generar un grado de violencia dentro de la sociedad. Luego tenemos las creencias sociales, ¿no? Las creencias sociales
Todo esto de las creencias es lo que hace que nosotros podamos interpretar determinada realidad con el mapa de cómo nosotros la percibimos, ¿no? Por eso también es importante saber que de nuestras creencias proviene nuestra cercanía al éxito o la lejanía. Si yo tengo creencias sociales que me impiden acercarme al éxito, ya sea porque son de culpa, de culpabilidad o de nostalgia o de vergüenza, ¿no? De vergüenza social, entonces es probable que yo tenga temor a equivocarme. Eso lo vamos a ver más adelante. No quiero distraerme del punto de la creencia, que nos toca ver una creencia más, que es la creencia social. La creencia social, entonces, está basada en una información que se otorga de padres a hijos de manera constante, ¿no? Los padres le dicen a los hijos, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de una creencia social, mucha gente lo dice, digamos que mucha gente dice, ah, pero se confunde con los hábitos. Claro que sí, porque yo elijo mi hábito, ¿no? Por ejemplo, tú estás haciendo una cola y el cederle el espacio a otra persona es una creencia social que te la pasó tu padre al hijo y el hijo dice, viene una persona mayor, entonces le cedo la cola a la persona mayor, ¿no? ¿Que está relacionada con la educación? Por supuesto que sí, pero siguen siendo tradiciones que se pasan de los padres a los hijos. Otra creencia puede ser celebrar los 90 años de una persona, del abuelo, ¿no? Se reúne toda la familia, celebran los 90 años, esa es una creencia. No necesariamente la tienes que realizar tú, la pueden haber realizado tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, entonces tú decides continuar con la creencia que viene a ser una tradición familiar o cortar con esa creencia que viene a ser pues una decisión personal, ¿no? Luego de estas creencias sociales es que nacen las tradiciones sociales, ¿no? Las tradiciones o las fiestas tradicionales, ¿no? En el caso del Perú tenemos una clásica fiesta tradicional que es la yunza, que se transmite de generación en generación, de padres a hijos, y que los hijos en la sierra, en la serranía del Perú, hacen una yunza para celebrar determinados actos sociales, ¿no? Eso es una creencia que se ha convertido con el tiempo en una tradición. Otra tradición podría ser la tradición de las ballenas en Dinamarca, ¿no? Esta tradición viene desde sus ancestros anglosajones. Puede ser irracional para los ambientalistas, por supuesto que es irracional, pero para ellos no lo es, porque es una transmisión de generación en generación y que ya no se pone en duda su veracidad, sino simplemente se sigue como de padres a hijos, como decimos, haciéndonos ver que así son las cosas, que así es el molde de la vida que nosotros hemos adquirido. Estas creencias también pueden estar, digamos, podrían estar influenciadas muchas veces por ciertas situaciones esotéricas, sí, porque si yo tengo, por ejemplo, un padre que cree en la magia negra, ¿no? Entonces probablemente voy a tener hijos que creen en la magia negra. Los hijos de los chamanes, ¿no? Un hijo de un chamán cree que el brebaje de la naturaleza se adquiere y con eso se ve, se visiona, se puede visualizar lo que va a pasar en el futuro. Igual pasa con la gente que es muy esotérica, ¿no? Que de repente recibió esa información de sus abuelos, que eran muy esotéricos, que recurrían a la lectura de cartas, a la lectura de mano, a la lectura. Entonces, hay muchas de las creencias sociales en las cuales están basados nuestros comportamientos, es que están basados en esta tradición social trasladada de padres a hijos, que algunas veces es errónea, sí, no necesariamente está en lo correcto, pueden ser equivocadas, sí, pero ¿quién la juzga como equivocada? El resto de la sociedad. Por eso es que los grupos sociales se contemplan en base a ciertas creencias, ¿no? Se contemplan y se unen en base a esas creencias, ¿no? Luego tenemos otra clase de creencias que son las creencias cerradas, que se rigen por normas concretas, ¿no? Por ejemplo, una creencia cerrada es la gente que dice yo soy demócrata y soy demócrata porque así es, ¿no? Simplemente se cierra la norma, yo soy demócrata. Igualmente los que no son demócratas o que son comunistas o que son socialistas, yo soy socialista y nada más. No hay ninguna opción a una apertura, ¿no? Y luego tenemos las creencias estéticas o las creencias basadas en la estética, en lo visual, que son impuestas de manera social también por la sociedad sin darnos cuenta. No se sabe dónde se originan,
pero generan ciertos estereotipos sociales, ¿no? Por ejemplo, la belleza en base a si eres delgado o no eres delgado. Si eres de contextura delgada o eres flaco, entonces puedes ser modelo de pasarela o de publicidad. Si tienes una contextura más gruesa, no puedes ser modelo porque dentro de nuestra estética visual se ha transformado en una creencia que los modelos o las modelos tienen que ser de contextura delgada. Igualmente se crea la creencia en el siglo pasado, en el siglo XVIII, que las personas con más peso podían ser estéticamente dibujadas o pintadas por los artistas de la época. Esa era la creencia en esa época. ¿Cómo se originó? No se sabe. Lo único que se sabe es que el modelo de la estética de aquella época estaba basada en eso. Y en base a esta estética social es que se unen los grupos sociales también. Puedes decirse que es una creencia haber nacido en determinada grupo social, sí, y ese grupo social te cierra la oportunidad de entrar si es que tienes otro sistema de creencias, ¿no? Y es ahí donde las creencias se convierten en juzgatorias, en sesgadas, en críticas, y no permiten el crecimiento ni la apertura en un mundo pluridemocrático, que es el mundo actual, un mundo globalizado, ¿no? Normalmente yo puedo ser tolerante con alguien que piensa como yo, que tiene la misma creencia que yo, que viene de mi familia, que hay un concepto de unión familiar, pero suelo ser tajante, drástico y crítico cuando proviene de otra creencia, si es que puede venir de otra cultura, habla otro idioma o simplemente tiene hábitos de conducta que son diferentes a los que de donde yo provengo. Entonces, ¿cómo puede influir todo esto del sistema de creencias en el estilo de vida que yo estoy eligiendo tener? O las metas concretas a las que yo quiero llegar. ¿Cómo puede afectar una creencia a la meta concreta? Dependerá de si refleja la realidad o si tu creencia está basada en el levantamiento de una información errónea traspasada de generación en generación. Vamos a imaginarnos que tú tienes una meta importante, que tú tienes una meta de convertirte en un empresario y que para ser empresario obviamente tienes que ejecutar ciertas actividades que están relacionadas con el giro de tu negocio y que dentro de ese giro de ese negocio tú tienes ciertas creencias de ciertas cosas que se pueden realizar y ciertas cosas que no. En base a esas ciertas cosas que yo pienso que se pueden realizar, en base a ese mapa, que es un levantamiento muy personalizado, con mi propia visión de la realidad, es que yo voy a tomar decisiones importantes. ¿Esas decisiones me pueden acercar a la meta como me pueden alejar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque si yo me estoy equivocando en una decisión por no tener apertura de creencias, por no aceptar las modalidades de diferencias sociales, entonces puedo hacer un mal negocio. Por ejemplo, ha pasado muchas personas que quieren abrir un negocio en otro país, sobre todo, por ejemplo, si eres de Occidente y quieres realizar un negocio en Oriente, en Asia, ¿no? Y estás a punto de abrir el negocio en Asia, pero no logras entender el sistema de creencias de Asia. No logras entender cómo cierran los negocios, cómo creen, en qué confían, en qué no confían, cómo se tratan, cómo se hace para cerrar un negocio con una persona de origen asiático, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las fuentes de las creencias de los asiáticos para que yo pueda realizar un negocio comercial con ellos? Eso es lo que me puede impedir o hacer que prospere mi capacidad de negociación. Pero no solamente está relacionado con mi creencia, sino también si es que dentro de mi sistema de creencias ha habido un concepto de culpa o de vergüenza para ciertas determinados actos que se requieren para llegar a una meta, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Yo les agradezco muchísimo su atención. Quiero que analices cuál es tu sistema de creencias, en qué ha afectado tu sistema de creencias la vida que tienes actualmente y cuáles serían las creencias que estarían obstaculizando a los niveles a los que tú quieres llegar. ¿En qué persona, qué creencias tendrías que eliminar de tu propio sistema de creencias para que puedas ser la persona que quieres llegar a ser? Para que te puedas convertir en aquella persona que quiere realizar determinados sueños. Eso me lo puedes hacer llegar por escrito, nosotros responderemos cada comentario, cada caso con
nombres y si es que quieres poner tu nombre, puedes hacerlo. Si no, simplemente nos tocas el caso y nosotros lo comentamos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en un capítulo más de Emociones y Valores. Gracias.